Salimos de la noche, estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucita y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Saludos, bendiciones. Este día que Dios regala para cerrar juntos el misterio de nuestra fe. Antes de que colocamos nuestras intenciones, aquellas que traemos en lo íntimo de nuestro corazón, las intenciones de todos los que se unen a través de las redes sociales, plataformas digitales, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, la salud de los enfermos, el fin de la pandemia. En acción de gracias a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María Auxiliadora, a San Judas Tadeo. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Flor Aranguren Tobar, Carmen Sánchez de González, Rosa León de Navarro, Gladys Navarro, Gerardo Pino Navarro, Joel Portillo, Miguel Vivas, Felipa Barreto, Lucio Navarro, Martín Navarro, Cira Navarro, Jesús Leonides Pino, Ignacio Alberto de Gaur. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues con humildad que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, mira compasivo nuestras penas, alivia el dolor de tus hijos, robustece su fe, para que siempre confíen en tu paternal providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se someten a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a su marido en todo.
purificándola con el baño del agua de la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben ser también los maridos a amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sean Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado el secreto del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Viendo los acontecimientos mundiales previos a la pandemia y durante la pandemia, estas expresiones del apóstol Pablo para algunas personas son altisonantes, ¿no? Casi un insulto. Lo decía porque antes de la pandemia incluso los movimientos feministas del mundo habían hecho una coreografía que se hizo viral en las redes, ¿no? Y la culpa no fue mía, ¿no? Algo así decía, la culpa no es mía. Algo así decía la musiquita que cantaba. Y después, poco a poco hemos ido viendo, por lo menos lo que pasó en Chile con las iglesias, cómo también se abroga la autoría, pues los movimientos proabortistas, feministas. Bueno, estas expresiones que dice el apóstol Pablo seguramente causan repugnancia, ¿no? Cuando se les dice a la mujer
que tiene que estar sometida al varón. Y cuánto no, seguramente muchas de las de aquí podrán pensar, pues sí, porque va a estar sometida, ¿verdad? En España no frente. El gran problema es las mascarillas. Bien, bueno, lo primero es encontrar pues el contexto en el que se dice, ¿no? Contexto de la época. Pablo asume el vocabulario del contexto de la época para referirse ciertamente a una actitud que busca la armonía y el bien en la célula fundamental, el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que entender dentro del contexto porque estas palabras no se deben tomar como unas palabras machistas, autoritarias, del patriarcado opresor, sino más bien unas palabras llenas de mucho amor precisamente a la mujer, a la familia. ¿Cómo expresarlo? Bueno, esta mañana escuchaba a algún predicador decir ciertamente esto de la mentalidad de la época, que uno pertenece al contexto, pero esto de decir que hay que amar a la mujer, y lo dice hasta 3 veces el texto, es importante, porque en el tiempo, en la cultura judía, pues el hombre podía tener las mujeres que pudiese mantener, y podía desecharlas por cosas tan absurdas como que se le quemó la comida, ¿no? La famosa carta de repudio. Decir que amen a sus mujeres como Cristo amaba a la iglesia, como Dios ama a su pueblo, es totalmente revolucionario para su época. Pues la mujer no era más que un accesorio o un recipiente para la procreación. Y eso de amar estaba como un añadido, ¿no? Puede ser que la ames o no la ames. Fue un contrato que hicimos contigo y tú sirves para esto. No tenía derecho a pataleo, como dice uno. No tenía dónde ir a buscar aplicar la ley para que fueran justos. No había dónde acudir. Así que esta invitación de Pablo es una invitación bastante hermosa, si se lee desde el contexto de nuestra cultura hacia esa cultura, ¿no? Porque a veces queremos jugar los textos desde nuestra actualidad sin tomar en cuenta pues el contexto en el que se escribe. Así que esto es totalmente revolucionario. Decir que ames, bueno, con todo lo que comporta ciertamente la expresión amar, y más si lo hace en referencia a Cristo, como Cristo ha amado a la iglesia, que la ha purificado, que la ha vivificado con su palabra, que ha dado su vida por ella, que le ha sido fiel, que se ha entregado en cuerpo y alma a ella. Y ese es el modo en que Pablo invita a los maridos a amar a su mujer. Otro elemento para poder comprender es la mentalidad, ¿no? Pablo es de mentalidad judía y los judíos son de mentalidad semita. Es decir, pertenece más a la mentalidad oriental. Nosotros, el cristianismo para acá, somos más occidentales, ¿no? Por la influencia griega, por la influencia romana, somos más racionales. Cuando Pablo le dice que el marido tiene que ser la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar, realmente desde nuestra occidentalidad pensamos que le está diciendo eso: sométanse, obedezca, no levante la voz, ¿no? Y tenemos que virar y mirar el contexto del entonces. ¿Qué quiere decir que era la mentalidad semita? Bueno, que la cabeza no es solamente el ámbito racional, sino que es el elemento de la vida, ¿no? De hecho, Pablo muere con la cabeza cercenada, ¿no? Decapitado. Entonces, la cabeza es el elemento de la vida. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida, es un cadáver. Y separar uno del otro, pues, es cortar la vida. Leyéndolo así, podemos entender el hombre sea la vida de su mujer, no su jefe, no su patrón, no su esclavizador, no el que la utiliza, sino que sea la fuente de la vida.
Por eso, entender los contextos y entender los lenguajes nos ayuda a aproximarnos más y mejor al espíritu de la palabra. Por eso, toda mujer que no sea ranciamente feminista, retrógradamente feminista, entenderá que hay un mensaje de amor precioso para ella dentro de la Escritura, aún sabiendo que está escrita dentro de un contexto prácticamente adverso. ¿Por qué se le dice tanto que sea el hombre el que tenga la iniciativa, que la mujer se someta a lo que le proponga el hombre? Porque en el tiempo de la iniciación cristiana, de las primeras comunidades cristianas, los primeros que se convertían eran los hombres, ¿no? Por el mismo hecho de la cultura. La mujer estaba sometida a otra estructura. De hecho, estaba fuera del templo, estaba destinada a otras cosas. Por eso los primeros que se convertían eran los hombres. Y el hombre tenía como misión llevar a la conversión a su mujer. Y desde este contexto podemos entender esa invitación a someterse a la ley de Cristo, que es una ley de libertad, que es una ley de amor. Entonces, tomando todos estos elementos, qué bella esta expresión, esta carta del apóstol Pablo, ¿no? Otro elemento que debemos tomar es precisamente que el apóstol Pablo, en esta carta a los Gálatas, está hablando de la comunidad cristiana, ¿no? Cuando habla y pone el ejemplo del cuerpo, cuando pone los otros ejemplos que hemos escuchado todos estos días previos, está dirigiéndose a la unidad de la comunidad cristiana, que también utiliza esta forma conyugal para referirse a esa unidad, como Cristo ha amado a la iglesia, como el hombre ha de entregarse a su mujer y la mujer al hombre, como esta comunidad cristiana ha de entregarse a Dios. Qué bello es poder entender entonces todos estos elementos y no sacarlos del contexto para decir que la iglesia, la palabra de Dios, San Pablo, Cristo mismo, obedece a un sistema patriarcal opresor que quiere dominar, que quiere imponerse, todo lo contrario, sino unas expresiones de amor muy grandes y muy bellas que debemos asumir y debemos así defenderla y proclamarla. ¿Y cómo hemos de hacerlo? Bueno, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, ¿no? El reino de los cielos se parece. ¿Con qué lo compararé? Lo compararé con una semilla de mostaza, lo compararé con una porción de levadura. Ellas en sí mismas no parecen significar nada por lo pequeño o por lo menudo que puedan ser. Sin embargo, esconden una realidad mayor, ¿no? Esconden la vida que puede llegar a ser y esconden el fermento que puede llegar a causar para que pueda haber alimento. Entonces, el reino de los cielos no se parece a algo avasallador, no se parece a algo aplastante, sino algo que se va haciendo poco a poco en lo menudo de cada día. Entonces, un hogar en el que no dejen de decirse buenos días, en el que dejen de expresarse cariño, en el que dejen de perdonar las pequeñas faltas que puedan haber, los roces, en el que deje de haber cortesía, tolerancia. Son cosas que se pueden dar por hechas, por sabidas, por asumidas, pero si dejan de estar, se empiezan a notar, ¿no? Y empiezan a ser un mal ambiente. Pero cuando las damos, cuando las aportamos, son generadoras de vida. Así es el reino de los cielos, así es la actitud cristiana dentro de la sociedad. No va a ser avasallante, no va a ser aplastante, no se va a imponer, va a dar pequeños signos del reino, pequeños signos de amor. Por eso siempre le repito eso de practicar la caridad, las obras de misericordia, el perdonar, el practicar el bien, el consolar al afligido, el dar de comer, las cosas tan sencillas y menudas que pueden pasar desapercibidas, pero hablan de un bien mayor. Ellas hablan de una vida diferente. Por eso, bueno, damos gracias a Dios por esta palabra que el día de hoy nos ha regalado, que nos permita vivirla y sacar de ella los frutos para nuestra conversión y santidad. Que así sea. Oremos a Cristo, que ama a su iglesia, que quiere extender su reino en nuestro mundo. Digámosle con confianza: escúchanos, Señor.
por la Iglesia, familia de Dios, para que, vivificada por el Espíritu Santo, viva la comunión de la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Por nuestros pastores, para que con obras y palabras manifiesten el amor de Cristo, esposo de la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que viven esclavizados por el materialismo, las ansias de poder o las pasiones desordenadas, para que acojan el reino de Dios y dejen que crezca en su vida y la transforme. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los esposos, para que fieles al amor que se prometieron, se abran a la vida y formen hogares cristianos donde se transmitan los valores del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los difuntos, para que participen de la felicidad de Dios en las bodas eternas de su reino. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que renovados por el amor de Cristo que se nos da en alimento, seamos fermento de vida evangélica y testigos del amor de Dios en la gran familia humana del tercer milenio. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, santifica nuestras vidas, purifica nuestro amor, para que, con renovado esfuerzo y alegre esperanza, anunciamos tu reino a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti, Señor. Pan y vino para ti. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Bendito sea el Señor por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, confiados, y haz que nuestras tristezas y amarguras lleguen a tener ante tus ojos el valor de un sacrificio verdadero. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham, le mandaste salir de su tierra, para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a su pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu,
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de tus hijos, como ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles de los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominar todo lo creado. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste a tu Hijo único como Salvador, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para todos los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los hombres que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctimas vivas para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, y hacemos memoria de las personas vivas que se encomiendan a nuestra oración. De tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, del orden episcopal, presbíteros, diáconos, de los oferentes, de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Flor Aranguren, Carmen Sánchez, Rosa León, Gladys Navarro, Gerardo Pino, Joel Portillo, Miguel Vivas, Felipa Barreto, Lucio Navarro, Martín Navarro, Cira Navarro, Jesús Leonides, Ignacio Alberto. Por todos estos hermanos que reposan en estas listas, por quienes celebramos este novenario, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, por todos los que han sido víctimas de la violencia, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos reunamos en herencia de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorificaremos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Alegres por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. Que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Le pedimos a Dios hacer una fructuosa comunión espiritual, pidiéndole que venga a nosotros, que toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, todo lo que somos y tenemos en el impregnado de la gracia de Dios, que podamos aprender a dar los pequeños signos de la manifestación de la presencia del reino en medio de nosotros, a través de la caridad, del amor y la misericordia. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce.
Consolados y fortalecidos con la Eucaristía, te rogamos, Señor, que podamos sobrellevar los dolores futuros y ayudar generosamente a los hermanos que viven en angustia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos por todos los fieles difuntos, quienes están inscritos en estas listas, familiares, amigos y conocidos de los presentes. Concede, Señor, descanso eterno. Que descansen en paz. Concede, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Concede, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, aquí inscritos en estas listas, la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, y en cada hogar y permanezca siempre. Para servir a lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Se invita el día 31 de octubre a las 4 de la tarde, un rosario para finalizar y cerrar el mes del rosario aquí en nuestra comunidad parroquial, pues a participar en un rosario que va a ser acá en el templo, ¿no? Los que quieran participar del mismo, bueno, como hemos venido haciendo estos días, venimos y estamos, rezamos y cerramos el mes dedicado al rosario, encomendando pues estos próximos meses, sobre todo este año, en manos de la Santísima Virgen María, que pronto consigan la cura y se mejoren todos los que están enfermos, todos los que estamos sanos, nos preservemos bien. Para servir a lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Feliz jornada para todos. Con María es tan fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con